Muy bien, buenas tardes con todos los participantes. Les saluda la obstetra Luz Fabiola Garnique Quirós. En esta oportunidad me ha tocado brindar el tema acerca de lo que es balance hídrico y asimismo lo que son las técnicas de la inducción del trabajo de parto. Muy bien, vamos a iniciar básicamente en estas próximas 2 horas que nos quedan con lo que es todo lo referente a balance hídrico, y ya posteriormente en la siguiente ponencia, que sería para el día sábado, tengo entendido, continuaremos con el segundo tema que nos compete, que serían las técnicas de la inducción del trabajo de parto. Muy bien, queridos participantes, entonces vamos a empezar. El balance hídrico en realidad es un tema bastante importante y bastante indispensable, ¿no? Ya que básicamente lo utilizamos en nuestros centros de trabajo para las diferentes atenciones que brindamos a nuestros pacientes, ¿no? Obviamente no se dan todas las atenciones, se da en relación al caso o a la patología que tenga para poder realizar un balance hídrico al paciente que se encuentra básicamente hospitalizado, ¿no? Porque como ustedes saben, un paciente que está hospitalizado se puede controlar, ya sea diariamente o por horas, cuánto es el ingreso o el consumo que está teniendo este paciente en relación a los medicamentos, en relación a los insumos, al volumen que se le brinda a este paciente en relación al diagnóstico que pueda tener, ¿no? Todo eso vamos a ver con mayor detalle en el transcurso de la clase del día de hoy. Bueno, vamos a empezar con una introducción acerca de qué cosa es el balance hídrico, ¿no? Ustedes se preguntarán, el balance hídrico básicamente se define como un estado de equilibrio del sistema biológico en el cual la entrada de agua al organismo es igual al total de la salida de este, ¿no? Para entender los principios básicos de lo que es netamente el balance hídrico, es hablar de que el agua que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, se mantiene básicamente en 2 compartimientos mayores, ¿no? Estos 2 compartimientos, ¿en qué va a englobar o qué es lo que contiene? Contiene básicamente lo que es la parte del líquido intracelular y el líquido extracelular. Asimismo, se indica que aproximadamente entre un 60 a 80% del peso corporal de nuestro organismo está constituido básicamente por agua, ¿cierto? En donde las 2/3 partes de este está formado por parte del espacio intracelular y 1/3 de esta agua se encuentra ocupada por el espacio extracelular, ¿no? Entonces, aquí como vemos en la imagen, básicamente nos está mostrando ese tipo de compartimientos, ¿no? Que es el intracelular y el extracelular. El espacio extracelular va a estar conformado asimismo por el espacio intravascular, como podemos ver acá, ¿no? Y el espacio intersticial. Entonces, para hablar de una forma más resumida o más entendible acerca de lo que es el balance hídrico en esta primera diapositiva, es decir que este va a ser la relación existente entre los ingresos y las pérdidas de los fluidos corporales que se puedan administrar a un paciente dependiendo de su diagnóstico que se le brinde. Asimismo, también hay que indicar un concepto adicional para esta introducción, que el balance hídrico va a permitir mantener constantemente el contenido de agua. ¿Mediante qué? Mediante el ajuste de ciertos ingresos. Recuerden que ingresos nosotros llamamos, por ejemplo, ¿no?, a los líquidos que podamos consumir, ya sea líquidos como agua, ¿no?, líquidos, por ejemplo, en los alimentos, ¿no? En la sopa, por ejemplo, es prácticamente agua, líquido, lo que nosotros consumimos. Y asimismo, las pérdidas
que pueda tener este paciente, que generalmente mediante qué vía se da estas pérdidas, puede ser por vía pulmonar, puede ser mediante la sudoración, la orina, las heces, entre otras, ¿sí? Entonces, es importante, queridos participantes, el balance hídrico en la atención de nuestros pacientes, para de esta manera nosotros poder evitar que pueda haber algún riesgo de deshidratación. Un balance hídrico adecuado, ¿no?, es fundamental y debe ser asimismo equilibrado. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de líquido que entra en el cuerpo debe ser la misma cantidad que sea expulsada. Eso indica que sería un balance hídrico adecuado, ¿no? Lamentablemente, ¿no?, se podría decir que en el día a día de las atenciones que nosotros realizamos en nuestros centros de salud, con nuestros pacientes, no siempre se da un balance hídrico adecuado o un balance hídrico con un resultado de cero, ¿no? Un resultado de cero quiere decir que la misma cantidad de ingresos que ha tenido el paciente sea la misma cantidad que expulse o la misma cantidad de egresos, ¿no? Es decir, que si por ejemplo, mis ingresos han sido de ese paciente, un paciente X, 2.500, ¿no? Tiene que ser lo ideal, ¿no?, que los egresos también sea la misma cantidad o la misma cifra, que vendría a ser 2.500, ¿no? Generalmente eso sería lo adecuado o lo recomendable, pero no siempre en todas las situaciones vamos a tener ese tipo de resultado. Va a haber otros resultados que vamos a ver más adelante, como resultados positivos, resultados negativos, ¿no?, que es en base a la administración y a la cantidad, ya sea de medicamentos, ya sea de volumen, ya sea de cristaloides, ya sea de transfusiones sanguíneas, ¿no?, o vómitos, etcétera, que se va a dar a este paciente. Eso ya lo vamos a ver con más detalle para que pueda ser más entendible en el transcurso de la clase, ¿ya? Entonces, bueno, ya prácticamente para pasar a la siguiente diapositiva, como les he explicado, ¿no?, el concepto básicamente del balance hídrico es la relación que hay entre los ingresos y los egresos que se le brinda a un paciente dependiendo del diagnóstico que tenga, ¿ya? Un balance hídrico adecuado, recomendable, sería que sea la misma cantidad que ingresa de medicamentos, sea lo mismo que tenga que salir, cosa que no es muy frecuente. ¿Y por qué es importante? Para que de esta manera el cuerpo pueda tener un nivel. Tiene que ser balanceada la cantidad de ingresos con egresos para que no ocasionen ciertas alteraciones o desórdenes en el organismo. Porque esas alteraciones que se pueden ocasionar por un balance hídrico inadecuado puede ser la deshidratación, como acabo de mencionar hace un momento, y asimismo, si no se mantiene un equilibrio, que en este caso definiríamos también como homeostasis, que vamos a ver más adelante también este concepto, porque hay un mal funcionamiento del cuerpo, puede ocasionar también otras patologías, como son, por ejemplo, el edema, ¿no? El edema básicamente en el pulmón, o edema pulmonar, o también puede causar una deshidratación, como había dicho hace un momento, causando un fallo renal, donde más adelante puede llegar hasta una insuficiencia renal propiamente dicha, ¿ya? Entonces, ese básicamente sería el concepto, la introducción de qué es el balance hídrico, por qué es importante el balance hídrico realizar a ciertos pacientes con ciertos diagnósticos, ¿no? Y qué es lo que se quisiera prevenir en cierto sentido, y cuáles también podrían ser los resultados, ¿no?, como acabamos de mencionar hace un momento. Entonces, continuando con la exposición, como estaba mencionando, nuestro cuerpo, nuestro organismo, básicamente, la mayor parte de él contiene básicamente lo que es agua, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la biología, lo que anteriormente en nuestra época tal vez de pregrado,
nos daban esas clases de biología, hablar acerca de lo que es el líquido intracelular, ¿no? La parte del líquido extracelular, la osmorregulación, la homeostasis, etcétera, ¿no? Entonces, es importante porque estos conceptos que estamos dando se relacionan con el balance hídrico, porque este tipo de teorías que estamos mencionando tiene relación para poder nosotros conocer el organismo del ser humano, nuestro organismo, qué contiene, por dónde se excreta, por dónde ingresa, cómo se va a hacer el cálculo de este balance hídrico. Entonces, todos estos ítems, queridos participantes, son importantes que nosotros tengamos un conocimiento de forma básica, ¿no? De forma general, para poder tener una idea o un conocimiento y hacer un buen balance en el momento que nos competa con nuestros pacientes. Muy bien, entonces, en la parte del líquido intracelular, como había mencionado, prácticamente esto va a representar aproximadamente entre un 30 a 40% del peso corporal de una persona, en donde esto se va a encontrar principalmente en el músculo esquelético. Hay que recordar que el 60% del peso corporal es un aproximado, ojo, las cifras que estoy diciendo, ¿no? Va a estar determinado por el contenido de agua, como ya propiamente dicho lo hemos comentado, ¿ya? Y el tejido muscular esquelético que estoy mencionando en esta parte, que se encuentra dentro del líquido intracelular, es el órgano corporal más grande del cuerpo humano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que el 50% del agua corporal se encuentra en los espacios intra y extracelular del tejido muscular. ¿Ya? Entonces, ¿y qué contiene? Contiene justamente lo que estamos viendo, ¿no? Contiene potasio, magnesio, sulfato y fosfato respectivamente. Muy bien. En el líquido extracelular va a representar aproximadamente un 15%, ¿no? O sea, se ve en una menor cantidad o en una menor cifra a comparación del intracelular, que se ve que hay una mayor proporción de este líquido en nuestro organismo, ¿no? En cambio, el extracelular es en una menor cantidad, más o menos un 15% del peso corporal en el ser humano, en donde va a contener netamente lo que es cloro, sodio, bicarbonato. También va a incluir el líquido intravascular, como vemos acá, que es el plasma, y el líquido intersticial, que es la linfa, como estamos viendo en este gráfico. El agua corporal va a variar según diversos factores, como por ejemplo, la edad, la masa corporal, el sexo, las enfermedades, el peso, la dieta, etc., ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿y a qué se refiere esto de la edad, la masa corporal? ¿Qué tiene que ver esto con el líquido extracelular? ¿Qué relación tiene? ¿No? La relación es la siguiente, ¿no? Vamos a partir, perdón, vamos a partir, por ejemplo, acordándonos de los tejidos del cuerpo humano. Ya hablamos del tejido muscular. Ahora, por ejemplo, el tejido adiposo, ¿no? ¿Qué función tiene el tejido adiposo? El tejido adiposo es uno de los tejidos de nuestro organismo, el que va a contener menos cantidad de agua que cualquier otro tipo de tejido. El incremento que tiene de su adiposidad en nuestro cuerpo va a reducir la fracción del peso corporal debido prácticamente ¿a qué? Al agua, pues, al agua que contiene. Por ejemplo, ¿no? Y aquí vamos con los ejemplos. En un recién nacido, el peso corporal es más o menos aproximadamente de un 75%, a comparación de una persona de edad avanzada, ¿no? Una persona adulta mayor, por ejemplo, de más de 60 años, ¿no? Va a ser más o menos la disminución de la masa corporal. ¿Por qué va a haber una disminución de la masa corporal? Porque se va a reducir el contenido del agua a un aproximado de un 50% del peso corporal. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir esa diferencia en el recién nacido, por ejemplo, que se ve un mayor incremento a comparación de una persona de la tercera edad.
¿Por qué estamos hablando del peso? ¿Por qué hablamos de la edad? ¿No? En esta diapositiva. ¿Qué relación tiene con el tema que estamos dando? Tiene mucha relación, porque el balance hídrico, para sacar un balance hídrico, ¿no? Ustedes, los que trabajan en los diferentes establecimientos de salud, hay formatos, hay diferentes formatos, ya sea del MINSA, ya sea del eSalud, ¿no? Y ustedes saben que en esos formatos, ¿no? Dice básicamente la edad del paciente es uno de los ítems. La edad del paciente es uno de los ítems y también el peso del paciente. Entonces, nosotros para poder calcular un balance hídrico, ya sea, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, a ver, por ejemplo, un paciente que se le brindó lo que es la administración de coloides, ¿no? Entonces, para dar la administración de coloides, la administración es por goteo. ¿Ya? Entonces, si es por goteo, la administración de este insumo, de este insumo que se le da al paciente, tiene que ver en relación mucho con el peso. Para poder sacar, obviamente existe una fórmula para poder sacar cuántos mililitros o qué cantidad de mililitros en gotas se le está administrando a este paciente. Entonces, eso obviamente va a ser muy diferente a la administración de un paciente obeso a un paciente que tenga un índice de masa corporal normal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si me dejo entender, eso más o menos me quiero referir al último párrafo de esta diapositiva. Muy bien. Entonces, en nuestra siguiente diapositiva vamos a ver, seguimos con la parte de la biología, de todo el funcionamiento fisiológico, se puede decir, de este sistema. También cabe indicar acá lo que es el compartimiento intracelular, ¿no? ¿Qué es el compartimiento intracelular? Ustedes se preguntarán qué significa, para qué sirve, qué tiene que ver con este tema. El compartimiento intracelular, queridos participantes, ¿no? Al hablar básicamente del agua, nosotros, y los electrolitos que se dan en este compartimiento intracelular, se hace referencia al contenido de sustancias que hay en el interior de los cuerpos celulares de nuestro organismo con electrolitos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir este concepto o este cuadro que se acaba de leer? A ver, el compartimiento intracelular básicamente se va a clasificar de la siguiente manera, ¿ya? Para que nos podamos entender y pueda ser más comprensible la clase. El compartimiento celular se va a dar de dos maneras, o sea, dos compartimientos, ¿sí? Estos dos compartimientos van a estar divididos por la membrana celular. Como van a estar divididos por la membrana celular, el compartimiento de líquido intracelular, que ya lo hemos mencionado en la diapositiva anterior, va a ser el más grande y va a contener aproximadamente las 2/3 partes del agua corporal. ¿Correcto? Y el segundo compartimiento contiene la 1/3 parte del líquido corporal, que va a representar asimismo el líquido extracelular. Entonces, ¿qué entendemos? Que el compartimiento del líquido extracelular va a estar subdividido o va a estar clasificado ¿en qué? En el líquido intersticial y en el plasma, como vimos en el gráfico anterior. Los mismos que van a estar divididos por la membrana capilar. ¿Sí? Entonces, eso más o menos no es un concepto básico o general acerca de qué es el compartimiento intracelular y en qué se relaciona con el líquido extra y intracelular en el organismo, ¿no? De un ser humano. ¿Sí? Como ven, básicamente se está hablando casi todo lo que es el contenido del peso corporal, que es el agua. Si ustedes están viendo que hasta el momento estamos hablando netamente de agua, ¿no? De que el agua
el agua en cuánto se relaciona al peso corporal del ser humano, en relación al líquido intracelular, más o menos cuánto es el porcentaje que tiene, ¿no? Qué relación tiene con el balance hídrico y esas cositas es lo que estamos mencionando hasta el momento. Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a hablar de lo que es el medio interno y la homeostasis, ¿no? ¿Qué cosa es la homeostasis? A ver, regresando a nuestros conocimientos de años anteriores, ¿qué cosa era la homeostasis? La homeostasis básicamente va a ser, a nivel del cuerpo humano, se refiere a un estado de equilibrio que va a permitir el funcionamiento adecuado del cuerpo humano. Es decir, funciones, por ejemplo, como la presión sanguínea, la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, los niveles de glucosa, etcétera, van a permitir que este tipo de funciones que acabo de mencionar va a ser de esta manera, de una forma equilibrada, para que pueda para que pueda haber un buen sistema de respuesta por parte de la homeostasis y no ocasionar algún tipo de alteración y que se pueda dar lo que es un desequilibrio, ¿no? ¿Qué pasa si esto se altera? Como mencioné en la primera diapositiva, si hay una alteración, va a ocasionar ciertas patologías, como lo que es una alteración de la parte de deshidratación, ¿no? Ocasiona una deshidratación en donde el órgano más dañado, ¿cuál es? El riñón, básicamente, ¿no? Entonces, eso básicamente es la homeostasis. Mantener la homeostasis, mantener el equilibrio, ¿no? Todo lo que es en relación, por ejemplo, ¿no? La regulación de la temperatura corporal, el equilibrio de fluidos, todo es básicamente como un equilibrio que tiene que haber en el cuerpo humano de todo lo que ingresa en relación a las cosas que egresan a sí mismo, tiene que ser de forma coordinada, de forma homogénea. Si no, puede ocasionar ciertas alteraciones, como ya mencioné, que es la deshidratación. Ahora, ¿qué relación tiene con lo que es el medio interno? El líquido extracelular, como ya estamos mencionando, va a estar en constante movimiento gracias al sistema circulatorio. Los nutrientes y los gases circulantes se van a mezclar por un proceso de difusión con los líquidos tisulares a través de los capilares. Asimismo, cabe agregar que el medio interno va a amortiguar las fluctuaciones del medio externo. ¿Para qué? Para mantener un normal funcionamiento del organismo, como es la homeostasis que acabo de mencionar, que se va a lograr gracias al funcionamiento coordinado de todos los tejidos y órganos o sistemas que está compuesto el cuerpo humano. ¿Ya? Entonces, eso más o menos quiere decir acerca de lo que es la relación de la homeostasis con el medio interno que nosotros tenemos en nuestro organismo. ¿Ya? Entonces acá básicamente es como un pequeño resumen, ¿no? Acá dice, la homeostasis se tiene que mantener en equilibrio para que la célula viva, y si se altera, ¿qué va a ocasionar? Perdón, va a ocasionar o va a intervenir mecanismos homeostáticos que pueden afectar al sistema excretor, pueden afectar al sistema endocrino o al sistema nervioso. ¿Ya? Entonces eso vamos a ver justamente en esta diapositiva para que pueda ser más entendible. En lo que son los sistemas reguladores de la homeostasis, este equilibrio que se da en relación a los ingresos y a los egresos que puede tener el cuerpo humano, vamos a ver diferentes tipos de sistemas. Aquí, por ejemplo, ¿no? El sistema tegumentario, que es de la piel, está formado por la piel que cubre y protege el cuerpo, manteniendo una condición estable del medio exterior.
el sistema renal va a ser el sistema encargado de eliminar las sustancias dañinas que se encuentran en la sangre y desechos del metabolismo. Los riñones van a mantener constantes sus funciones y sus concentraciones de iones y asimismo el volumen del agua. El sistema digestivo va a transferir sustancias nutritivas a la sangre, donde se va a encargar de desechar residuos de la digestión. El intestino va a proporcionar micronutrientes desde el alimento ingerido hasta el líquido extracelular. Asimismo, tenemos el sistema circulatorio, que es el que se va a encargar cómo funciona un sistema de transporte de materiales, de oxígeno, de nutrientes, de desechos, etc. Asimismo, va a proteger de ciertas enfermedades en frente a lo que son los anticuerpos. El sistema nervioso y el sistema endocrino va a actuar en forma conjunta, regulando las funciones corporales mediante mensajeros químicos, ya sean hormonas. Y por último tenemos el sistema respiratorio, que es el responsable de mantener una adecuada concentración de oxígeno en la sangre, así como la excreción de dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, estos 6 sistemas reguladores que acabamos de mencionar, básicamente van a participar en el funcionamiento de lo que es el proceso de ingresos y egresos en el cuerpo de un ser humano. ¿Ya? Entonces, a lo que me refiero básicamente es, por ejemplo, los egresos, para adelantar un poquito, los egresos que uno puede tener en relación al balance hídrico son lo que son, por ejemplo, a ver, la sudoración. La sudoración se puede dar lo que es la orina, ¿no? La parte del sistema renal, se puede dar la excreción, por ejemplo, los vómitos, ¿no? Los relacionamos con el sistema digestivo, ¿ya? Entonces, todas estas cosas, estos sistemas reguladores, son parte de la evaluación de un balance hídrico para un paciente. Muy bien. Ahora, ¿qué hormonas van a regular el balance hidroelectrolítico? ¿Qué hormonas son las que regulan este balance? Tenemos 4 tipos de hormonas que van a regular este balance hidroelectrolítico. La primera es, por ejemplo, la hormona antidiurética, ¿no? ¿Qué función cumple la hormona antidiurética? Va a producir la reabsorción de agua, por ejemplo, y va a secretar cuando hay un proceso de hiperosmolaridad o hipotensión, que básicamente se van a ver aquí lo que son los vasoreceptores. En la angiotensina 2 se va a estimular por hipotensión. Va a aumentar la presión arterial realizando la reabsorción de sodio y agua y la vasoconstricción. La aldosterona es una hormona que se secreta en hipotensión y asimismo va a producir una reabsorción de sodio y de agua en el cuerpo humano. Y el péptido auricular natriurético es una hormona que básicamente va a provocar la eliminación de sodio y agua y se va a secretar cuando va a aumentar la presión arterial. ¿Ya? Entonces, esto básicamente son 4 hormonas, no sé si ya conocían, pero van a regular lo que es todo en relación al balance hidroelectrolítico en el organismo de una persona. Muy bien. Ahora, hemos hablado de una parte, de un enfoque general, ¿no? Hasta el momento hemos relacionado todo lo que es la parte biológica,
¿no? O fisiológica, ya sea en qué consiste la parte de la composición del cuerpo humano, lo que es el compartimiento celular, ¿no? Que se divide en este tipo de dos espacios, el espacio intracelular, el espacio extracelular. ¿Cuánto más o menos es una cifra aproximada de agua que tenemos en relación a nuestro peso corporal? ¿No? Asimismo, hemos mencionado cuáles son los sistemas reguladores o qué sistemas de nuestro cuerpo prácticamente tienen una participación en lo que es el proceso de homeostasis, ¿no? Que es el sistema de equilibrio que hay en el organismo y que asimismo está relacionado a lo que es el balance hídrico que nosotros tenemos que realizar como personal de salud a ciertos casos médicos, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora en relación a la parte obstétrica, la parte del embarazo. En la parte del embarazo, aquí hay un proceso que participa que es la osmorregulación, ¿ya? Así como hablamos de la homeostasis, del medio interno, el medio externo, ahora vamos a mencionar lo que es la osmorregulación. ¿Qué es la osmorregulación? Básicamente, y cómo se relaciona en el embarazo o en la parte de la gestación. Como habíamos mencionado, una de las hormonas, ¿no? El sistema renina-angiotensina, que es la aldosterona, perdón, va a aumentar su secreción durante la gestación, habiendo una mayor resistencia a la acción vasopresora de la angiotensina 2 por efecto de las hormonas. El volumen plasmático materno va a aumentar hasta en un 50% por secreción de la vasopresina, que es otra hormona. ¿Esto qué va a producir? Va a producir una retención de agua más o menos de 6.5 a 8.5 litros y una disminución de la concentración de sodio plasmático, ¿correcto? Por otro lado, también cabe mencionar que durante el proceso de gestación va a aumentar la filtración glomerular de sodio, ¿no? Como ustedes saben, en una mujer embarazada va a haber cambios fisiológicos, ya sea cambios en la parte del sistema respiratorio, el sistema digestivo, ¿no? El sistema renal, ¿no? Entonces, eso ya nosotros ya por teoría ya conocemos. Estas dos situaciones fisiológicas que se van a dar van a hacer que se produzca el aumento de la reabsorción de sodio a nivel tubular renal, perdón, por acción de la angiotensina 2 y de la aldosterona, ¿sí? Entonces, el aumento del volumen plasmático, ¿qué va a producir? Va a producir el aumento del volumen sanguíneo en un 40 a 50% aproximadamente. A su vez, se va a producir un aumento del gasto cardíaco en un 30 a 50%, donde más o menos un 17% del total va al útero y a la placenta. ¿Ya? Entonces, más o menos, en esto consiste el proceso de la osmorregulación que se da durante el periodo concepcional, que es el embarazo. Entonces, el aumento del volumen sanguíneo materno va a hacer que cubra demandas metabólicas de la unidad útero-placentaria. Asimismo, va a tener un nivel de protección tanto para la madre como para el feto contra la disminución del retorno venoso cuando se encuentra en posición supina. Y también cumple la función cuando hay un aumento del volumen sanguíneo para prevenir una hemorragia postparto, ¿no? Como ya nosotros sabemos, la mayor parte de las hemorragias postparto, la que es con mayor incidencia, como ya conocemos, la tonía uterina, ¿no? Que es la que con más frecuencia se da en nuestras puérperas, en nuestras pacientes. Entonces, si hay un aumento del peso materno, nosotros sabemos que más o menos una gestante
durante los 3 trimestres de gestación, va a incrementar un peso de 6 a 15 kilos aproximadamente, y esta ganancia que tiene se distribuye de la siguiente manera, como ustedes pueden visualizar, ¿no? Se va a desglosar de la siguiente manera. Por ejemplo, el feto, más o menos, un peso de 3 kilogramos aproximadamente. La placenta, 400 gramos. El líquido amniótico, 200 gramos. El útero, 1000 gramos. Las mamas, 800 gramos, haciendo un volumen plasmático de 1600 gramos en aproximadamente, ¿no? Muy bien. Entonces, la distribución de los líquidos corporales básicamente se va a relacionar a la cantidad de agua corporal total que hay en gestantes, que más o menos es una cifra de un 60%. En el espacio intracelular ocupa un 40%, ¿ya? Y en el espacio extracelular, como habíamos dicho, está lo que aquí es incluido, el espacio intersticial con un 15% y el espacio intravascular con un 5 a 20%, ¿ya? Muy bien. Entonces, en esta tabla, por ejemplo, básicamente del sexo femenino, vemos el porcentaje sobre el peso corporal. Por ejemplo, en una mujer de edad de 10 a 16 años, el contenido hídrico total, según el porcentaje de peso corporal, es de 57.3. El contenido hídrico total. Si nos vamos al líquido extracelular, como habíamos dicho, es el que menor cifra tiene en el organismo, ocupa un 19,1% del peso corporal. Si nos vamos al líquido intracelular, ocupa un 38.2% del peso corporal. Asimismo, en plasma, el porcentaje del peso para una edad de 10 a 16 años ocupa un 4,8% del peso corporal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a otra edad, a otro grupo etario. A ver, por ejemplo, de 40 a 59 años de edad. De 40 a 59 años de edad, el contenido hídrico total va a ser, ¿cuánto? 46.7. El líquido intracelular va a ocupar un 31,1 del peso corporal. El líquido extracelular ocupa un 15,6. El líquido intersticial ocupa un 11,7 y el plasma propiamente dicho un 3,9% del peso corporal. Es más o menos para tener una idea de este cuadro, ¿no? De cuánto ocupa ya sea el compartimiento celular que habíamos visto, que está compuesto por el líquido extracelular, ¿no? Y dentro de ello está el plasma y el líquido intersticial, en una persona, básicamente del sexo femenino, en relación a los diferentes grupos etarios. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los requerimientos hídricos en gestantes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, de 40 a 50 miligramos por kilo de peso corporal por día, o repartidos, esto es como un concepto general, ¿ya? Para los primeros 10 kilos de peso, por ejemplo, indica que son un aproximado de 1000 mililitros por kilogramo, ¿no? Para los segundos 10 kilos, 50 mililitros, ¿no? Para las pérdidas insensibles en 24 horas, más diuresis, y en preeclampsia se debe administrar de 100 a 120 milímetros por hora. Eso lo vamos a ver más adelante con más detalle para que puedan entender, ¿no? Porque a veces así no se logra entender. Pero vamos a practicar con ejemplos para que de esta manera sea más entendible y resumida el tema del día de hoy. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las indicaciones? ¿A qué pacientes yo realizo un balance hídrico, por ejemplo? ¿No? A pacientes críticos en general. ¿Quiénes son los pacientes críticos en general? Pacientes que se encuentran en UCI,
¿no? En la unidad de cuidados intensivos, pacientes en unidades coronarias, pacientes que son sometidos a diálisis. ¿Quién más? Pacientes que se encuentran en salas de hospitalización, que hayan tenido o que presenten fiebre mantenida, es decir, fiebre persistente, pacientes deshidratados, pacientes posoperados. Eso es en forma general, ¿ya? Ahora, en la parte obstétrica, ¿en qué pacientes básicamente se realiza lo que es un balance hídrico? En pacientes, en pacientes, por ejemplo, que tengan enfermedades hipertensivas del embarazo, ¿no? Como por ejemplo la preeclampsia, ya sea preeclampsia con criterios de severidad, sin criterios de severidad, pero básicamente aquí se maneja con criterios de severidad, ¿no? Porque ustedes saben que la preeclampsia con criterios de severidad, ya sea por daño de órgano blanco, daño renal, neurológico, ¿no? Hepático, etcétera, es donde se va a administrar medicamentos, es donde se va a hacer un manejo. En cambio, cuando no hay criterios de severidad, generalmente el manejo es ambulatorio, o sea, por monitoreo de funciones vitales, monitoreo de la presión, de monitoreo fetal, ¿no? Es otro tipo de manejo. El síndrome de Hell, que es una complicación justamente de la preeclampsia, que también se ve en este tema, ¿no? También se utiliza el balance hídrico en el caso de un síndrome de Hell, por ejemplo. En cardiopatías maternas descompensadas, en los casos de hiperemesis gravídica con trastorno hidroelectrolítico. A ver, ¿qué cosa era la hiperemesis gravídica? A ver si nos acordamos. ¿Qué concepto tiene la hiperemesis gravídica? ¿En qué trimestre del embarazo se presenta esta patología? La hiperemesis gravídica es un trastorno hidroelectrolítico, tal como se menciona ahí, ¿ya? Y básicamente se presenta en el primer trimestre de gestación, en donde existe una descompensación y una deshidratación también de la gestante, donde ésta va a perder 5% aproximadamente de su peso corporal, ¿ya? O sea, es un cuadro clínico caracterizado por presencia de lo que son vómitos frecuentes. Estos vómitos causan deshidratación, causan pérdida de peso de la paciente, ¿no? Tú ves a la paciente para ver su lengua y su lengua está blanca, hay signos de deshidratación, ¿no? Entonces, muchas veces una de las causas de la hiperemesis gravídica puede ser por diferentes factores, puede ser factores psicológicos, puede ser por cuadros de infecciones, ¿no? Entonces, es una patología que básicamente se da en este trimestre de la gestación, ¿no? Entonces, hay una alteración de la parte de electrolitos, en este caso, donde la paciente va a perder electrolitos, va a vomitar, se va a descompensar, tiene que retribuir todo lo que ella vomita, ¿no? En este caso, y eso justamente aquí se va a utilizar lo que es este tipo de balance para poder estabilizar a la paciente. El shock hipovolémico, la sepsis, ¿no? El shock hipovolémico y la sepsis, por ejemplo, en el caso de las hemorragias postparto. ¿Qué pasa cuando presentamos una hemorragia postparto, una atonia uterina, que es la más frecuente? La paciente que pierde sangre, ¿sí? ¿No? Entonces pierde sangre, la paciente se descompensa, se choca, ¿no? Se choca la paciente. Entonces, cuando una paciente está chocada por la cantidad de sangre o la hemorragia que ha presentado durante el parto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que realizar? Retribuir toda esa pérdida de la paciente. Tenemos que retribuir. ¿Y cómo vamos a retribuir para poder estabilizar a nuestra paciente? Dándole expansores plasmáticos, lo que son coloides, ¿no? Y eso no se da por dar, ¿no? O sea, no es porque ya le coloco
lo que es el cloruro de sodio o el hemacel, ¿no? Hay que hacer un cálculo en base a la descompensación, en base a la cantidad de sangrado que ha tenido esa paciente, ¿ya? Entonces, eso también vamos a relacionarlo con el balance hídrico, porque toda esa pérdida que tiene la paciente se le va a retribuir y eso se va a hacer mediante cálculos, mediante fórmulas que justamente se ven en el balance hídrico, ¿ya? Muy bien, entonces, en estos casos se utiliza lo que es el balance, como acabamos de mencionar, enfermedades hipertensivas, preeclampsia, síndrome GEL, cardiopatías, hiperemesis, shock hipovolémico, sepsis, etc. ¿Cuál es la técnica del balance hídrico? ¿No? El balance hídrico se va a poder realizar de la siguiente manera. Puede ser a una hora parcial, a una hora total, ¿no? Parcial puede ser a una hora determinada, ya sea durante un turno, puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, o durante las 24 horas. Todo cálculo que se vaya a realizar siempre se va a calcular por 24 horas, ¿ya? O sea, no es por 20 o por 15, no, siempre va a ser por 24 horas. ¿Y cuáles son los resultados que nos pueden mostrar una vez que realicemos el balance hídrico en un paciente determinado? Son 3 tipos de resultados. El primero es un resultado positivo. Un resultado positivo, perdón, un resultado positivo, ¿qué quiere decir? Que los ingresos que ha tenido ese paciente van a ser mayores que los egresos. Un resultado negativo es al revés, que los egresos van a ser mayores que los ingresos. Y un balance normal o adecuado, como les mencioné al inicio de la clase, es cuando el ingreso diario de líquidos va a ser igual al de los eliminados, es decir, 0. ¿Ya? Cosa que no se ve con mucha frecuencia. Entonces, ¿cuál es la composición de un balance hídrico? Lo vamos a determinar mediante los ingresos y los egresos. ¿A qué se denomina ingreso? ¿O qué cosas son los ingresos que puede tener un paciente? Por ejemplo, durante la dieta oral, ¿no? La nutrición enteral que se le da a un paciente, la nutrición parenteral, los fluidos, los hemoderivados y el agua endógena, que vamos a hablar más adelante. Asimismo, los egresos que puede tener el paciente se va a dar mediante la diuresis, mediante las heces, los vómitos, la sonda nasogástrica, los drenajes o las pérdidas insensibles. Muy bien. ¿A qué se llaman pérdidas insensibles, no? Por ejemplo, en el caso de los ingresos y los egresos, se va a dividir en pérdidas sensibles e insensibles. Las sensibles es todo lo que se puede percibir o se puede medir. Y las pérdidas insensibles es lo que no se puede percibir, pero sí se puede medir mediante fórmulas. Por ejemplo, en los ingresos por la vía enteral son todos los líquidos que se pueden administrar al paciente por vía digestiva, tales como agua, alimentos, jarabes o sonda nasogástrica. ¿Correcto? Por la vía parenteral van a estar todos aquellos líquidos que no se van a poner por vía digestiva, ¿no? Sino va a ser por vía endovenosa. ¿Y qué cosa colocamos por vía endovenosa? Los sueros, las transfusiones, ¿no? En base al cuadro clínico del paciente. Asimismo, está la parte de las pérdidas insensibles.
que estamos hablando acá de lo que es el agua metabólica, por ejemplo. El agua metabólica se va a producir por la oxidación de ciertas biomoléculas, como son las proteínas, los lípidos, entre otros. Esos son los ingresos que tiene un paciente. Ahora, los egresos que tiene un paciente son los siguientes. Se da por el medio, la vía sensible, ¿no? Que es la vía oral, que puede ser por la orina, por las heces, sangrado, sonda vesical, por los drenes, ¿no? Por las operaciones que haya tenido, etc. En las pérdidas insensibles es la pérdida de líquidos que se da por la temperatura, la respiración, la transpiración, en el caso de los posoperados, los volúmenes que se pueden obtener mediante fórmulas, ¿ya? Porque, por ejemplo, la respiración, nosotros no podemos calcular cuánto es la respiración. Podemos saber cuánto una persona respira por minuto, pero no es que haya un cálculo, se pueda medir de otra manera la respiración. Entonces, para eso existe una fórmula, para poder calcular. En el caso de la temperatura, sabemos hasta cuánto es la temperatura normal de una persona, ¿no? Que la temperatura normal puede llegar hasta ser 37.5, pero si yo aumento 1 grado más, ya no estamos hablando de una temperatura normal, estamos hablando de una fiebre, de una temperatura alta, ¿no? Entonces, eso tampoco hay una forma de poder calcular de otra manera. Entonces, se aplican ciertas fórmulas, ¿ya? Entonces, hay algunos aspectos, en el caso de acá de los egresos, que se van a calcular mediante fórmulas. Entonces, vamos a dar un concepto de cada uno, por ejemplo, que vimos acá, de los ingresos y los egresos, empezando por lo que es una dieta oral, ¿no? ¿Qué significa una dieta oral? Bueno, es algo muy simple de definir. Son todos los líquidos y sólidos que el paciente ingiere de forma voluntaria, ¿no? Para la vía digestiva. Por eso es necesario tener cuantificado en mililitros cada uno de los alimentos, líquidos y sólidos que se dan en la dieta para cuantificar el total de lo ingerido, ¿no? Siempre sería bueno también o recomendable tener el apoyo de un nutricionista, porque el nutricionista nos puede decir cuánto ha consumido ese paciente, ¿no? Qué cantidad consumió ese paciente. Eso también puede ser una gran fortaleza. Otra parte de los ingresos es la nutrición enteral, como vimos. ¿No? En la nutrición enteral, básicamente se va a incluir el volumen de una dieta enteral por sonda nasogástrica. El volumen total administrado va a ser el que salga en el volumen infundido de la bomba de perfusión, incluyendo el agua administrada para el lavado de sonda y administración de fármacos, ¿no? La nutrición parenteral, como ya indicamos, es todo medicamento que se administra por vía endovenosa. Los fluidos, ¿cuáles son los fluidos? Son todas las disoluciones de medicamentos, ¿no? Antibióticos, analgésicos, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta que ciertos medicamentos van a ser administrados, en este caso por vía endovenosa, que pueden ser por jeringa, ¿no? En bolo. Nosotros conocemos que hay jeringa de 5, jeringa de 10, de 20, ¿no? Pero generalmente las que se utilizan son jeringa de 10 o de 20, ¿no? Para hacer ese tipo de administración. Y también hay medicamentos más fuertes que necesitan, por ejemplo, el uso del Volutrol, ¿no? Como ustedes saben, el Volutrol contiene más o menos 100 mililitros, en donde se distribuye con solución salina y también con el medicamento que se va a colocar al paciente. Y eso generalmente se utilizan para medicamentos fuertes, ¿no? Como por ejemplo lo que está dentro del grupo de las cefalosporinas, como son la ceftriaxona, ¿no? También está la micacina, ¿no? Que el ciprofloxacino, que muchas veces necesita que sea la administración con el Volutrol y no en bolo. Eso también vamos a ver, porque para eso también hay un cálculo. Las perfusiones de mantenimiento
que básicamente acá se ve lo que es el suero fisiológico, el suero glucosado, el lactato de Ringer, ¿no? La sobrecarga de volúmenes, como son los expansores plasmáticos, los sueros fisiológicos, que se ven dentro de la composición de los fluidos. En lo que son los hemoderivados, vamos a tener lo que son los paquetes globulares, los plasmas, los concentrados de plaquetas y los crioprecipitados, ¿no? Aquí básicamente se relacionaría con los casos de hemorragias, ¿no? Hemorragias obstétricas que necesitan cuando están en un grado de shock 3, un grado de shock 4, ¿no? Y ahí necesitan ya prácticamente las pacientes transfusión sanguínea, por ejemplo. En lo que es el agua endógena, ¿no? El agua es un agua metabólica denominada oxidación que se origina en la combustión de los nutrientes, ¿no? Por ejemplo, dice que cada 100 gramos de hidratos de carbono va a tener 55 mililitros de oxidación, ¿no? Igual las proteínas y las grasas. En los egresos vamos a tener o vamos a contabilizar mediante ¿qué? Mediante la diuresis, las heces, los vómitos y las sondas nasogástricas. En lo que es la diuresis se va a incluir en mililitros, ¿no? Para poder contabilizar la diuresis del paciente, esté o no con sonda vesical. Y la diuresis normal de una persona es de 1 mililitro por kilo de peso corporal por hora. Asimismo, las heces se van a calcular en mililitros, en donde el volumen de las heces que haya realizado el paciente, siendo un aproximado de 100 a 200 mililitros su valor en un tiempo de 24 horas. Los vómitos es el valor en mililitros de los vómitos espontáneos en un paciente sin sonda nasogástrica, ¿no? Acá, por ejemplo, entra lo que es la hiperemesis, que habíamos mencionado, ¿no? La hiperemesis gravídica. Y la sonda nasogástrica es debido al continuo, en este caso, una bolsa del paciente con una sonda nasogástrica en ayuno, ¿no? Donde básicamente se va a medir lo que es el residuo gástrico, que básicamente hayamos abocado a esta bolsa en caso de pacientes con una nutrición enteral, por ejemplo. Los drenajes generalmente se ven en pacientes operados, ¿no? Se va a contabilizar en mililitros las pérdidas, donde se van a evaluar a través de los diferentes tipos de drenaje. La hipertermia, si la temperatura es mayor a 37.5 grados centígrados, hay que contabilizar en el balance las salidas de agua en mililitros con las siguientes fórmulas, por ejemplo, ¿no? Acá vemos una fórmula, por ejemplo, en la hipertermia, que es la pérdida por hipertermia, va a ser igual a 1 centímetro cúbico por hora por décima que exceda a 37.5 grados. En lo que es en relación a las pérdidas insensibles, en condiciones basales, por los pulmones, por ejemplo, se va a ver como vapor de agua en el aire expirado. O también se puede presentar a través de la piel, por la sudoración, ¿no? Eso también tiene una fórmula, que va a ser las pérdidas insensibles igual al kilogramo de peso por 0.5 por el número de horas. Y asimismo vamos a ver en las pérdidas insensibles pacientes con respiración espontánea, ¿no? Donde la fórmula va a ser 0.5 por kilogramo de peso por hora. En un paciente con respiración mecánica, la fórmula es 0.3 por kilogramo de peso por hora. Y en un paciente con taquipnea, que es el que va a presentar más de 25 respiraciones por minuto, se va a añadir 100 mililitros cada 24 horas. ¿Sí? Bien, entonces como ustedes están viendo, ya hay algunos componentes, en el caso de los egresos, que ya se está manejando una fórmula. Y con esta fórmula, en relación a cada ítem, se va a poder calcular el balance hídrico o los egresos del paciente. ¿Cuáles son los requisitos para realizar un adecuado balance hídrico? Primero, por ejemplo, ¿no?
Que el peso diario de la paciente, de preferencia, sea en una misma balanza, calibrada adecuadamente y a una misma hora. Segundo, que la medición del volumen urinario sea por turnos, ya sea turno mañana, tarde, noche, etc. Que la medición de diuresis horaria sea en frascos calibrados para tener una cantidad más exacta y precisa. El monitoreo de funciones vitales va a ser básico para poder detectar el estado febril del paciente, ¿no? En las funciones vitales, nosotros ¿qué tomamos a nuestro paciente? Temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿no? Para poder tenerse ahí un cuadro de sepsis en el paciente. Asimismo, coordinar con nutrición, ¿no? Con el nutricionista para un registro del volumen de las dietas en casos especiales como pacientes con nefropatías, pacientes diabéticos, ¿no? La medición de drenajes en frascos calibrados y la medición de secreciones orales en frascos calibrados también. ¿Cuál es el requerimiento en situaciones patológicas, no? Acá vamos a ver un cuadro general, ¿no? Por ejemplo, eso vimos al inicio, ¿no? Que cuando hablamos de homeostasis, cuando hay un desequilibrio, que va a ocasionar una deshidratación en el paciente. Entonces, puede presentarse una deshidratación moderada, grave, severa, ¿no? En donde en un proceso de 24 horas se da este tipo de cifra, ¿no? Por ejemplo, una deshidratación moderada, en 24 horas va a haber una deshidratación aproximada de 2.400 mililitros en un paciente. Una deshidratación grave o severa va a ser de 3.000 mililitros. Y una restricción hídrica va a haber de 800 mililitros. ¿Ya? ¿Cuáles son las pérdidas normales de agua y electrolitos en el cuerpo humano? Como vimos, las pérdidas insensibles lo podemos calcular por kilogramo de peso por hora en 24 horas, cuánto más o menos es la cantidad, ¿no? Por piel, por ejemplo, en las pérdidas insensibles, ¿no? Por piel, acá te da más o menos un aproximado. Por hora, de 5 a 7 mililitros es la cantidad que se pierde. Por ejemplo, por la sudoración. Por pulmón, de 15 a 20 mililitros por hora, y en 24 horas puedes llegar a perder de 400 hasta 800 mililitros. En pérdida urinaria, en 24 horas puedes llegar a perder de 1.500 o más o menos 500 mililitros. Y en heces, por ejemplo, una deposición equivale a 100 o a 200 mililitros en 24 horas. ¿Ya? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que es polignia, ¿a qué nos referimos con polignia? La polignia, como ustedes saben, esta definición es el aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Una respiración normal en una persona normal, perdón, en un minuto, estamos hablando de 20 respiraciones, que es lo normal. Pero si ya nos enfocamos a un valor de 21 o más, ya estamos hablando de que este paciente me está presentando un cuadro de polimia. Entonces, en 24 horas, por ejemplo, vamos a ver en ese tipo de situaciones que se da una cantidad de 100 mililitros. Un paciente con fiebre, que me da una temperatura mayor a 37 grados centígrados, en 24 horas me puede llegar a dar un valor hasta de 300 mililitros, que es la pérdida que tiene, ¿ya? Entonces, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, esos valores o estas cifras que vemos en este cuadro son cifras referenciales en relación a la pérdida que puede tener una persona, ya sea por fiebre, ya sea por una respiración alterada, por un grado de deshidratación, ¿no? Por sudoración continua, intermitente, etc. Entonces, el agua que se genera del metabolismo endógeno
por ejemplo, vemos un estado, lo que es un estado catabólico por kilogramo por día, el cual se va a distribuir de la siguiente manera. Vamos a sacar el cuadro. Vemos de la parte que es lo que es un estado hipercatabólico, usar en un organismo para liberar ese tipo de energía. Y van a existir ese tipo de estados hipercatabólicos, como son la sepsis, la fiebre, que en este tipo de cuadros es donde el cuerpo o el organismo va a gastar más energía. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eso es lo que se refiere a ese tipo de cuadro. En un estado no hipercatabólico, por kilogramo por día, vamos a tener más o menos un aproximado de 5 mililitros. En un paciente de 70 kilos, va a haber lo que es un estado de 300 mililitros no hipercatabólico. ¿Ya? Entonces, más o menos, esas son las cifras que se manejan en relación a las situaciones de diferentes pacientes. Acá hay otro cuadro. ¿Cuál es la composición de los fluidos corporales? ¿Cuáles son los fluidos corporales que nosotros tenemos? Por ejemplo, la saliva, el jugo gástrico con un pH menor a 4, el jugo gástrico con un pH mayor a 4, la bilis, el duodeno, el jugo pancreático, los fluidos, ¿no? El líquido cefalorraquídeo. Entonces, acá nos distribuye cuál es el volumen usual por día en agua, ¿no? En la saliva, ¿cuánta saliva segregamos? 1000 mililitros de saliva segregamos normalmente, ¿no? ¿Cuántas bilis generamos? Generalmente segregamos por día. Normalmente segregamos bilis 1500 mililitros, ¿no? Fluidos, como el colon, por ejemplo, 3500 mililitros. El jugo pancreático, ¿cuánto segregamos por día? 1000 mililitros, ¿ya? Entonces más o menos es así. ¿Cuál es lo normal? Lo anormal, perdón, ¿no? Las cifras que están en la parte de abajo. Por ejemplo, en una diarrea, ¿cuánto es lo que se segrega normalmente en una diarrea? Un promedio de 1000 a 4000 mililitros por día. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente la parte teórica de lo que es todo lo referente al balance hídrico que nosotros vamos a manejar en nuestros establecimientos de salud. Ahora, en la parte de los ejercicios que vamos a ver ahora, para que pueda ser más entendible, como habíamos dicho, el agua metabólica, ¿no? Va a ser prácticamente las pérdidas insensibles, que es lo que no se puede calcular, pero sí se puede medir mediante fórmulas. El valor normal del agua metabólica es de 300 a 400 mililitros en un periodo de 24 horas, donde se va a desencadenar, por ejemplo, en signos vitales normales, se va a dar en una fórmula de 0.2 por kilogramo por hora. Y en signos vitales anormales, se va a dar una fórmula de 0.5 por kilogramos por hora, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, y de ahí ustedes lo van a hacer. A ver, todos vamos a agarrar nuestra calculadora. A ver. Ya, a ver. Vamos a abrir acá la calculadora y me estoy abriendo. Ya, por ejemplo, mi peso es 58 kilos, ¿ya? Estamos hablando de un paciente con signos vitales normales. Entonces vamos a poner 0.2 por 58 por 24. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, con un peso de 58 kilos, en un paciente con signos vitales normales, me saldría un promedio de 278 mililitros. ¿Correcto? Ya. Entonces, si habláramos, por ejemplo, de una paciente con signos vitales anormales, que tenga una taquicardia, una polipsia, vamos a cambiar. 0.5, estamos manejando con un peso de 58, ¿ya? Sería la pérdida 696 mililitros. ¿Ya? Entonces, eso más o menos sería el ejemplo. A ver, por ejemplo, vamos a poner, un peso de 60 kilos en un paciente con signos vitales normales. ¿Cuánto sería el resultado? A ver, chicos, saquen con su calculadora un paciente con signos vitales normales con un peso de 60 kilos. ¿Cuánto sería? A ver, el que lo realice puede participar. A ver, chicos, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Hola. A ver, chicos, ¿no se han quedado dormidos? ¿O ya se fueron? Hagan alguna señal de vida para saber que todavía están ahí presentes. Creo que se han dormido. A ver, chicos. Voy a repetir nuevamente, ¿ya? Para que pueda ser entendible. A ver, creo que acá me han escrito el chat. No. Ah, ok. Y ya. Ah, muy bien. Pensé que no estaba. Ya. A ver, chicos. Entonces los que me han respondido por el chat, nuevamente les voy a presentar el ejemplo, ¿ya? Tengo un paciente con funciones vitales normales, con un peso de 60 kilogramos. ¿Cuánto sería la pérdida insensible de este paciente? A ver, yo ya di el primer ejemplo. Ahora a ver ustedes, para ver si me están entendiendo o no me están entendiendo. Paciente con signos vitales normales con un peso de 60 kilogramos. ¿Cuánto sería el resultado? A ver, ya tengo una respuesta. Ahí me ha escrito el chat. Sí, 60 kilogramos, sí, 60. A ver.
A ver, ¿hay alguna respuesta ya? ¿Alguien ya tiene la respuesta? A ver, vamos a llegar un poquito, ¿ya? Me parece, creo que no has entendido mucho. Muy bien. Ya. Entonces habíamos puesto el ejemplo de un paciente con signos vitales normales y con un peso aproximado de 60 kilogramos. ¿Ya? Entonces, nos vamos a nuestra calculadora y sacamos con la fórmula que está ahí. La fórmula es 0.2 por kilogramo por hora para un paciente con signos vitales normales. Entonces, sería 0.2 por kilogramos, que en este caso sería 60, por hora, que en este caso, como le digo, siempre se calcula en 24 horas, igual a 288 mililitros. ¿Sí? Ese sería el resultado. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta en relación a una persona con signos vitales normales y con un peso de 60 kilogramos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Muy bien. Y entonces, como ya se entendió ahora, ustedes lo van a hacer otra vez. ¿Ya? Pero esta vez con un caso de un paciente con signos vitales anormales. ¿Ya? A ver, un paciente que tiene un peso de 56 kilos. A ver, ¿cuál sería el resultado? Con signos vitales anormales. ¿Me avisan cuando tengan el resultado? A ver, creo que ya tienen el resultado. Vamos a ver. $672. ¿Ya? ¿Algún otro resultado? 670. ¿Cuánto, perdón? 680. 680, dice. ¿Ya? ¿Alguien más? $672, dice. ¿Ya? 672, 680. A ver. Vamos a hacerlo juntos. Ya.
720, si el paciente pesa 60 kilos, 672, ya. 672 creo que la mayoría, 680. A ver, vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Ya. Dijimos que era un paciente con signos vitales anormales, ¿correcto? La fórmula sería 0.5 por kilogramos por hora, que en este caso son 24 horas. Ya. El peso que habíamos mencionado, ¿cuánto había sido? ¿52 o 56? 56, señor obstetra. Ya, 56, perfecto. Vamos a sacar el cálculo. Entonces, 0.5, paciente con signos vitales anormales, por 56, por 24. Saldría 672, ¿sí? Muy bien, 672, esa sería la respuesta. Muy bien, entonces creo que ahora sí está un poco más entendible. Eso lo utilizamos en pacientes en relación a su estado de salud, ¿no? Pacientes que ingresan a los diferentes, perdón, los diferentes servicios, ya sea con funciones vitales normales o anormales, y dependiendo de su estado clínico, es donde se va a utilizar este tipo de fórmulas, ¿ya? Entonces vamos a ver más adelante con otro tipo de ejemplos para que pueda ser más entendible todavía. A ver, ¿qué pasó? Ya. Muy bien. Entonces, seguimos en los que son las pérdidas insensibles. Acá el valor normal nos indica que es de 500 a 1000 mililitros en 24 horas, y es otro rango, en donde mencionan también, ¿no? Signos vitales normales, signos vitales alterados. Donde hay signos vitales alterados, ¿cuáles son los ítems que se va a determinar cuando los signos vitales de un paciente están alterados? 1, temperatura aumentada. 2, frecuencia respiratoria aumentada. En el caso de la temperatura, es por cada 1 grado centígrado más del valor normal, se perderá 0.1 mililitros por kilogramo por hora. En el caso de la frecuencia respiratoria aumentada, por cada 5 respiraciones de más del valor normal, se perderá 100 mililitros en 24 horas. Por ejemplo, en el caso de la hipertermia, ¿ya? Vamos a ver primero la temperatura, con esta fórmula que nos están brindando. Si yo tengo un paciente que durante 8 horas ha presentado una temperatura de 38.5 grados centígrados, ¿correcto? Aplicando la fórmula que dice acá, que es 1 centímetro más del valor normal, se perderá 0.1 mililitros por kilogramo por hora. Vamos a sacar un promedio o un resultado de 80 mililitros. ¿Ya? ¿Por qué 80 mililitros? Porque acá yo estoy calculando 1 centímetro cúbico, que es la fórmula, por 8. ¿Por qué por 8? Porque es un paciente que durante 8 horas ha tenido una temperatura de 38.5, ¿ya? Y por la cantidad que en este caso sería 10. ¿Ya? Entonces, este es un promedio de 80 mililitros en el caso de la temperatura, que sería la pérdida. ¿Ya? Vamos a verlo más adelante, porque acá justo creo que no he puesto este tipo de fórmula de la temperatura, está otro cálculo, para que no nos enredemos. Ya, esto es de la transpiración. Ya, vamos a ver acá. ¿Ya? Acá había puesto de la temperatura. Voy a regresar para que puedan ver. Vamos a regresar. Acá está, ya. ¿Ven? Hipertermia. Pérdida por hipertermia es 1 centímetro cúbico por hora por décima, que exceda 37.5. Entonces, yo había dicho hace un momento, paciente que durante 8 horas
por ejemplo, ha tenido una temperatura de 38.5 grados centígrados, aplicamos esta fórmula, ¿cuánto sería el resultado? Sería 1 centímetro cúbico, lo sigo manteniendo, por hora, que en este caso sería cuántas horas ha tenido fiebre este paciente, que serían 8, porque por 8 horas ha tenido fiebre, por décima, que sería por 10. Entonces sería 1 por 8 por 10, ¿cuánto es? 80 mililitros. Esos serían los egresos en un paciente con una temperatura de 38.5 que se ha mantenido este valor por un periodo de 8 horas. ¿Ya? Entonces, más o menos es así. ¿Ya? Otro ejemplo voy a hacer, a ver, para que ustedes lo hagan, si me han entendido esta parte. A ver, utilicen esta fórmula que está en el cuadro, ¿ya? Que dice 1 centímetro cúbico por hora por décima. Décima es 10. Tengo un paciente, a ver. Tengo un paciente que durante un periodo de 6 horas me hizo una temperatura de 39 grados. ¿Cuánto sería el egreso de hipertermia de este paciente? Aplicando esta fórmula que acabo de mencionar. A ver. A ver, si alguien tiene la respuesta, me puede decir cuánto le ha salido. Y si no me han entendido, también me pueden decir para volver a explicar, no hay problema. A ver, dice 56, dice Sara, Caterine dice 60. A ver, ¿alguien más? 56, 60. Dos, bueno. 60 usted, la 60. 60, ya. A ver, ¿alguien más que dé otra cifra? 56, 60. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Uh-huh. 100 dan también. 100 mililitros. Ya. A ver. Indiqué que era un periodo de 6 horas. ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿6 horas? A ver, chicos. 6 horas o 10 horas. 10 horas me ponen. 8. 6 horas. Muy bien. ¿Por qué me dicen 8 o 10, chicos? Es para probar si están atentos. Ya, 6 horas, así es. Muy bien. Ya. Era un paciente en un periodo de 6 horas que había hecho una temperatura ¿de cuánto dije el valor que fue la temperatura? De 39. Muy bien. Ya. Entonces, aplicando la formulita que está aquí en esta diapositiva que dice 1 centímetro cúbico por hora por décima, que décima es igual a la
al valor de 10, ¿no? Cuando exceda los 37.5 grados centígrados. ¿Y excede los 37.5? Sí excede, porque obviamente el ejemplo que estamos dando es con una temperatura superior, que es de 39 grados centígrados. Entonces, ¿cómo sería la interpretación? Sería 1 centímetro cúbico por hora, que sería por 6, ¿ya? Por 6, por 10. Entonces, 6 por 1, 6. Y 6 por 10, ¿cuánto es? 6 por 10, chicos, 50, 40, 30, 6 por 10, 60, ¿ya? Entonces la respuesta sería 60, ¿ya? Creo que me habían dicho 56, me habían dicho 100, y no recuerdo otro valor, ¿ya? Pero para los que dijeron 60, muy bien. Sería 60 la respuesta correcta, ¿ya? ¿Cómo salió el 60? Ya les acabo de indicar hace un momento, ¿no? 1 centímetro cúbico por hora. La hora, la cantidad que va ahí, son las horas transcurridas, que en este caso dije que era 6, por la décima, que es igual al valor de 10. 10 por 6, 60. Así es simple y práctico, ¿ya? Yo dije 60. Muy bien. ¿Ya, chicos? Entonces, esa sería, por ejemplo, la fórmula o la interpretación en el caso de una hipertermia. Muy bien. Entonces, vamos a regresar a la diapositiva actual para seguir practicando. Ya. Ya. Ahora vamos a ver con casos clínicos, ¿ya? Tengo 2 casos clínicos de lo que es balance hídrico, ya un poquito más subido de nivel, un poquito más complejo. A ver, ya acá va a entrar, no solamente ya va a entrar acá signos vitales o la hipertermia, acá va a entrar más de 2 cosas a la vez. Y justamente lo he relacionado a la parte obstétrica, ¿no? Que es básicamente nuestro campo. Ejemplo número 1. A ver, atentos, ¿ah? Van anotando ahí un costadito en un papel con su calculadora para que puedan ir calculando cuáles son los ingresos de este paciente, porque vamos a ver qué ingresos tiene este paciente, qué egresos tiene este paciente, y en relación de los ingresos con los egresos vamos a sacar cuánto es su balance hídrico, ¿ya? Si es normal, si no es normal, si es positivo, si es negativo, si es adecuado, etc. A ver, empezamos. Paciente de 80 kilos, de 80 kilogramos de peso, con diagnóstico, tiene 2 diagnósticos. Primer diagnóstico, gesta 1 de 31 semanas por ecografía del primer trimestre. Segundo diagnóstico, preeclampsia severa sin daño de órgano blanco. ¿Ya? Acá está mal, es que daño de órgano blanco. Es un error de dedo. ¿Cuáles son las indicaciones médicas? Número 1, nada por vía oral, NPO. Número 2, cloruro de sodio al 9 por 1000 centímetros cúbicos a 42 gotas por minuto. Le están administrando un cristaloide. Número 3, sulfato de magnesio al 20% en 50 mililitros, más solución salina de 50 mililitros en Volutrol. Administrar dosis de ataque de 4 gramos, luego dosis de mantenimiento de 1 gramo por hora por 24 horas. Seguimos. ¿Qué más le brinda? Betametasona de 12 miligramos, vía endovenosa cada 24 horas, 2 dosis. Metildopa de 1 gramo, vía oral cada 12 horas, es decir, 2 veces. Nifedipino de 10 miligramos, vía oral, si la presión arterial es mayor o igual a 160/110 milímetros de mercurio. Sonda Foley permanente, monitoreo de funciones vitales, control de diuresis,
y control de peso diario. Entonces, iniciando. A las 10 horas se inició una administración del sulfato de magnesio. A las 15 horas, la presión arterial de esta paciente se incrementó a un valor de 170/110 milímetros de mercurio, en donde la indicación médica fue que si se presentaba ese escenario, se administraría nifedipino de 10 miligramos vía oral. Y la diuresis se calcula de 0.5 mililitros por kilogramo por hora. Y asimismo, esta paciente hizo una sola deposición, ¿ya? Entonces, con todos esos datos, vamos a nosotros a calcular cuáles son los ingresos de esta paciente y cuáles son los egresos. Ya. Primero yo voy a hacer este ejemplo y el segundo ejemplo lo van a hacer ustedes. Para ver si nos estamos entendiendo. ¿Ya? Ya. A ver. Ay, perdón. Ya. Primero vamos a calcular los ingresos. Uno de los ingresos, o el primer ingreso que mencionan en este caso clínico, o en este ejemplo, es el cloruro de sodio al 9%, o 9 por 1000 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la fórmula en el caso del cloruro de sodio? El volumen total es igual al número de gotas por el tiempo que se ha transcurrido en horas por 3. Esa es la fórmula, ¿sí? Entonces, ¿cuántas gotas eran las que le estaba pasando a la paciente, la que indicó? 42 gotas por minuto, ¿sí? Entonces, 42 gotas por litro. El volumen total es igual a 42 por el tiempo transcurrido en horas, como les indiqué, todo es 24 horas, por 3. Es igual a ¿cuánto? Al ingreso del cloruro de sodio a 3024 mililitros, que es lo que le han administrado de este volumen. Muy bien. Número 2, el sulfato de magnesio. ¿Cuándo indicaron de sulfato de magnesio? La dosis de ataque es de, ¿cuánto? A ver, dosis de ataque 4 gramos, luego la dosis de mantenimiento es 1 gramo por hora por 24 horas. Entonces, lo convertimos esto a la dosis de ataque es de 40 mililitros y la dosis de mantenimiento de 10 mililitros por hora, en donde va a ser un total de la dosis de ataque, esa sería la fórmula, ¿ah? 40 mililitros más 10 mililitros por hora por 24 horas. Como digo, todo es por 24, haciendo un total de 280 mililitros, que sería la administración del sulfato de magnesio. Ahora, por volutrol, perdón, que estoy hablando, por vía oral, 300 mililitros. ¿De dónde salen esos 300 mililitros? Vamos a ver. ¿Qué medicamentos fueron administrados por vía oral acá? A ver, cloruro de sodio, sulfato de magnesio, solución salina, 50 mililitros en volutrol, dosis de ataque, dosis de mantenimiento, ya. Vía oral acá no dice. La betametasona fue vía endovenosa. El metildopa, acá está, vía oral, cada 12 horas, ¿cierto? 12 horas son 2 veces al día, o sea, 2 veces ha tomado el metildopa este paciente. El nifedipino también lo administraron vía oral. No, ya, esto no. Ya, pero el nifedipino, ¿cuántas veces tomó la paciente? Tomó una sola vez. Entonces, en total, tomó 3 veces medicamentos por vía oral. ¿Sí? Entonces, básicamente, el dato es el siguiente. Que por cada vaso de agua, ¿no?, que nosotros tomemos, equivale a 100 mililitros. Entonces, esta paciente se ha tomado 3 veces el medicamento en diferentes horarios, ha tomado una pastilla con un vaso de agua. Se ha tomado 3 veces y cada vaso de agua equivale a 100 mililitros, sería 3 por 100, 300 mililitros. Eso sería lo que es la parte de la vía oral, que
el paciente ha tomado, que es en este caso el nifedipino y el metildopa. El metildopa lo tomó 2 veces, porque es cada 12 horas la administración que se le indicó, y el nifedipino lo tomó una sola vez. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí, vamos bien, creo. Ahora, en relación al agua endógena. ¿Qué es el agua endógena? Acá no dice agua endógena, dice acá. O sí dice agua endógena. Vamos a ver acá. Me voy a disculpar que soy un poquito grispada. Volutrol. No, ya. Acá no dice agua endógena. Entonces, el agua endógena básicamente es una de las pérdidas insensibles, que sí o sí se va a colocar, ¿ya? En los ingresos. ¿Se acuerdan que vimos las pérdidas insensibles, las pérdidas sensibles? Ya. Eso sí o sí se va a colocar. No necesariamente tiene que ser un dato que diga en el ejemplo. Pero como ustedes han visto, en el ejemplo no dice nada de agua endógena. Pero sí lo colocamos como parte de los ingresos. Y también lo vamos a colocar como parte de los egresos. ¿Ya? A ver. Como parte de los ingresos, ¿cuál es la fórmula del agua endógena? Es peso por el tiempo transcurrido, que son 24 horas, por 0.3. El peso de la paciente, ¿cuándo era? 80 kilos. Por 24 por 0.3 es igual a 576 mililitros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esos son todos los ingresos que ha tenido esta paciente. Ya sea en medicamentos, ya sea en lo que es la administración de cloruro de sodio. Eso es lo que ha tenido el ingreso de esta paciente. En la parte de los egresos, ¿qué egresos ha tenido? Número 1, la diuresis. ¿Cómo se calcula la diuresis? La fórmula es 0.5 por kilogramo de peso por hora. ¿Cuánto pesa la paciente? 80 kilogramos. Sería 0.5 por 80 por 24. Igual 960 mililitros. Lo pueden confirmar con su calculadora si lo tienen ahí. Deposiciones. Deposiciones igual 200 mililitros. ¿De dónde salen esos 200 mililitros? Vamos a regresar a nuestro cuadro, que nos dice todos los valores acá. Acá no dice deposiciones, creo. No, más adelante está. A ver, vamos a seguir buscando. Ya, pérdida en esto. Mililitros. Entonces acá está la respuesta, ¿ya? Volvemos al ejercicio. Volvemos al ejercicio. Ya, y entonces acá, por eso sale acá 200 mililitros, ¿ya? Muy bien. Esto es una deposición, porque acá dice una deposición. ¿Dónde está? La paciente ha hecho una deposición. Una deposición en 24 horas es 200 mililitros. Si hace 2 deposiciones en 24 horas, ¿cuánto sería? ¿200 mililitros? No, sería 400 mililitros. ¿Ya? Muy bien. De ahí sale el 200. Ahora, en relación a las pérdidas insensibles, que es el PI de los egresos, la fórmula es peso por tiempo transcurrido por 0.5. El peso cuando era 80 por 24 por 0.5, las pérdidas sensibles serían 960 mililitros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esos serían los egresos de esta paciente. Ahora, una vez que tenemos los ingresos y tenemos los egresos, vamos a hacer el total. ¿De dónde sale 4.180? De la suma de 3.024 más 280 más 300 mililitros más 576. 4.180 menos los egresos. ¿Cuántos son los egresos? 960, 200 y 960. Sale 2.120.
¿Cuánto es el balance hídrico? Ingresos menos egresos. Saldría más 2060 sería el balance hídrico de esta paciente. Ahora, ¿qué significaba cuando salía positivo el resultado? Vamos a regresar a la diapositiva, a la parte de resultados. Cuando salía positivo, significaba que los ingresos son mayores que los egresos. ¿Y por qué pasa esto? ¿Qué tenemos que hacer cuando los ingresos son mayores que los egresos, como este resultado que nos está brindando este primer ejemplo? ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente equilibrar o fraccionar la cantidad de medicamento de volumen que le estamos dando a esta paciente, ¿no? Por ejemplo, vamos a iniciar de la parte del cloruro de sodio. Esta paciente le están dando 42 gotas por minuto, lo cual es demasiado. Entonces hay que disminuir la cantidad de goteo, ¿ya? Entonces, si le doy el metildopa cada 12 horas, que no sea cada 12 horas, ¿no? Que sea una sola vez, ¿no? O la cantidad de sulfato de magnesio, la dosis que se le está dando. Entonces, hay que redistribuir la cantidad que se le está dando a esta paciente, ya que el ingreso está mostrando que es mucho mayor la cifra que el egreso, ¿ya? Eso quiere decir este ejemplo que acabamos de mencionar, ¿ya? Muy bien. A ver. Ya para terminar, ahora ustedes van a hacer un ejemplo. A ver si me han entendido. El ejemplo número 2. ¿Qué dice el ejemplo 2? Paciente de 56 kilogramos de peso con epiremesis gravídica recibe un tratamiento que consiste en administrar cloruro de sodio de 9 por 1000 cc a 40 gotas por minuto durante un periodo de 24 horas. Gravol, 50 miligramos endovenoso, cada 8 horas, es decir, 3 veces al día. Por vía oral tolera un plato de sopa y un vaso de líquidos. Ha hecho deposiciones en la mañana y durante la tarde. Deposiciones en la mañana y durante la tarde vomita aproximadamente 350 mililitros y tiene una diuresis del día de 1250 mililitros. ¿Ya? A ver, chicos. ¿Cómo vamos a hacer este ejemplo? Primero vamos a calcular cuáles son los ingresos. ¿Ya? A ver, ¿cuál es el primer ingreso que tiene esta paciente? A ver qué me dice. A ver, ¿cuál es el primer ingreso que tiene esta paciente? El cloruro de sodio. Ya, el cloruro de sodio. Muy bien. Que se está dando, con la indicación ha sido 40 gotas por minuto. Muy bien. ¿Cuál es el segundo ingreso que tiene esta paciente? Ya, cloruro de sodio es 1. Segundo. El Gravol. El Gravol. Ya, muy bien. ¿Cuál es el tercer ingreso que tiene esta paciente? ¿O ya no tiene más ingresos? Sí, el vía oral. El vía oral, ¿no? Donde dice por vía oral que tolera un plato de sopa y un vaso de líquidos. Muy bien. ¿Hay algún otro ingreso más o eso sería todo? Está el cloruro de sodio, el Gravol, la vía oral, ¿no? Que en este caso es la parte digestiva, los alimentos. ¿Hay algo más o no? En los ingresos es el agua endógena.
el agua endógena, ¿no? Que si bien es cierto, no dice aquí en el ejemplo, como el anterior, pero sí o sí se coloca, ¿ya? Es que es la misma fórmula, el agua endógena. Ya, perfecto, muy bien. Ahora, esos son los ingresos de mi paciente. Ahora, ¿cuáles son los egresos de mi paciente? ¿Cuáles son? El vómito, El vómito, muy bien. ¿Qué más? la diuresis, La diuresis, excelente. las deposiciones, Las deposiciones. Muy bien. Los vómitos, la diuresis y las deposiciones, y también a eso se agregan las pérdidas insensibles, ¿ya? Muy bien. Entonces, en base a esta información, vamos a sacar el resultado o el ejemplo. Ya, acá también me respondieron. Ya. Entonces, el cloruro de sodio es el primer ingreso. Aplicamos nuestra formulita, que es la misma. Volumen total es igual al número de gotas por el tiempo transcurrido en horas por 3. El volumen total es igual, ¿cuánto era el número de gotas? Ay, perdón. Un ratito se me colgó la máquina. 40 gotas por minuto. 40 gotas. A ver. Ya, ahora sí. 40 gotas, muy bien. Entonces sería por el número de horas, que sería 24 por 3, ¿no? 40 por 24 por 3 sería 2.880 centímetros cúbicos, que sería el ingreso de esta solución, ¿ya? Ahora, el segundo ingreso indicamos que era el gravol, vía endovenoso, que sería 300 cc el ingreso de este medicamento para este paciente. ¿Por qué 300 cc? A ver, vamos a regresar acá. ¿Cuándo dice gravol? 50 miligramos endovenoso cada 8 horas. El gravol se le está administrando a este paciente cada 8 horas, quiere decir que se le está colocando 3 veces al día, ¿sí? Ahora, ¿el gravol en qué se le está colocando a este paciente? En bolo, en volutrol, ¿en qué se le está colocando? Se le está colocando en volutrol, ¿ya? ¿Cuánto tiene el volutrol? 100 mililitros, ¿verdad? ¿O estoy mal? ¿Tiene 100 mililitros el volutrol? A ver, chicos, ¿cuánto tiene el volutrol? 100. 100, muy bien, tiene 100. Entonces, si tienes cada 8 horas, que sería 3 veces al día, sería 100 por 3, 300 cc, ¿ya? Esa sería la cantidad que se le estaría administrando de este medicamento. Vía oral, 400 cc sería lo que está ingresando a este paciente. ¿Por qué 400 vía oral? ¿Dónde dice 400 acá? ¿Dónde está vía oral? Por vía oral tolera un plato de sopa y un vaso de líquidos. Dijimos, perdón, como habíamos mencionado en el ejemplo anterior, un vaso de agua, vamos a poner, equivale a 100 cc, ¿ya? Y un plato de sopa, más o menos, que también es líquido, estamos hablando de un aproximado de unos 300 cc, un plato de sopa, ¿ya? 300 cc, que equivale a un plato de sopa, más un vaso de agua, que equivale a 100 cc, vendría a ser 400 cc. Por eso sale 400 cc vía oral, ¿sí? Y ahora, en relación al agua endógena, como habíamos mencionado, que igual se coloca, también aplicamos la fórmula. El peso corporal del paciente por el tiempo transcurrido por 0.3. ¿Cuánto era el peso corporal? 56 kilogramos. Por 24 horas, por 0.3, es igual a 403.2 centímetros cúbicos. ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos toda la parte de los ingresos de nuestro paciente con hiperemesis. Ahora, ¿cuánto es los egresos de esta paciente? ¿Cuánto vomitó mi paciente? Dice acá, 350 es lo que vomitó aproximadamente. Ahí está. Diuresis, ¿cuándo tuvo? Del día 1250.
Ahí está. 1250. Deposiciones. ¿Cuánto hizo? Una deposición en la mañana. 260. Ahí está el resultado. ¿Ya? Hoy también acá vamos a aplicar nuestras pérdidas insensibles en los egresos, que es la misma fórmula. Peso por el tiempo transcurrido por 0.5. Peso, 56 kilos por 24 horas, por 0.5 vendría a ser un resultado de 672 cc. Entonces, agarro los ingresos con los egresos, 3.000, en este caso, 403.2, sumamos, ¿no? 2.880 más 300 más 400 más 403.2 me vendría a sacar un total de 3.983.2 menos los egresos. Sumo mis egresos. 350 de los vómitos, 1.250 más 200 más 672, me sale un total de 2.472. Aplico lo que es mi balance hídrico, ingresos menos egresos, me saldría un total de 1.511.2 positivo, que es prácticamente casi la misma respuesta que el ejemplo anterior. ¿Qué quiere decir? Que mis ingresos son mayores que mis egresos. ¿Qué hago al respecto con un resultado así? Disminuir la cantidad, ya sea de administración de goteo, de medicamento, para el paciente, para que de esta manera pueda estar más equilibrado o más similar ese tipo de resultado, tanto lo que ingresa como lo que va a egresar del cuerpo de ese paciente. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ese sería básicamente el ejemplo número 2 de lo que es el tema del balance hídrico que acabamos de brindar. Muy bien. Entonces, eso sería toda la exposición de lo que es balance hídrico. Creo que ya estamos con el tiempo. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Muy bien, con los ejercicios estuvo claro, dice Caterina. Me alegro, Caterina. Qué bueno que se haya podido entender. Ya, igual de todas maneras hay que practicar, hay que seguir practicando. Ya, en internet hay bastantes ejemplos de balances hídricos. En realidad parece bastante complicado, ¿no? Porque saca que por goteo, que por centímetros cúbicos, ¿no? Y vemos tantas fórmulas que pensamos que es complicado, pero en realidad es bastante sencillo, simplemente analizarlo detenidamente y, como les digo, con las fórmulas que están en los cuadros que les he puesto acá en las diapositivas, hacer un poco más sencillo la práctica. Muy bien, chicos, entonces creo que ha sido entendible la clase del día de hoy. Creo que no hay más preguntas o más dudas. Entonces, muchas gracias por la atención y eso sería todo conmigo. Muchas gracias.